El aire crepitaba de tensión. La atmósfera era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Cada persona en la sala sentía el peso de lo que estaba en juego. La galería zumbaba con susurros, una mezcla de curiosidad y morbo. Los espectadores intercambiaban teorías y opiniones en voz baja, creando un murmullo constante. Este no era un juicio más. Era el juicio del año, el que todos esperaban con ansias y del que todos hablaban. La prensa estaba presente, y las cámaras capturaban cada momento. Todos los ojos estaban puestos en el acusado, un joven llamado Daniel. Su historia había sido el tema de conversación en cada rincón de la ciudad. Estaba sentado rígido, con el rostro pálido y demacrado. Parecía haber envejecido años en las últimas semanas. Su futuro pendía de un hilo. Cada segundo que pasaba, la tensión en su rostro se hacía más evidente. Damas y caballeros del jurado, la evidencia contra Daniel es clara y abrumadora. No hay lugar para la duda. El fiscal, el señor Stone, un hombre conocido por su crueldad, se paseaba frente al jurado. Su reputación le precedía, y todos sabían que no se detenía ante nada para ganar un caso. Era un bulldog en la sala del tribunal. Su presencia era intimidante, y su determinación, inquebrantable. Stone presentó un caso condenatorio. Cada palabra que pronunciaba parecía clavar un clavo más en el ataúd de Daniel. Detalló el crimen, un audaz robo. La descripción era tan vívida que casi se podía ver el crimen desarrollándose ante los ojos de los presentes. Conectó a Daniel con la escena con pruebas aparentemente irrefutables. Cada pieza de evidencia parecía encajar perfectamente en el rompecabezas. Cada prueba se sentía como un martillazo. El sonido del mazo del juez resonaba en la sala, subrayando la gravedad de cada revelación. Una huella dactilar, una prueba que parecía innegable. Una imagen de la cámara de seguridad. Aunque borrosa, la figura en la pantalla era inconfundible. La declaración de un testigo. Alguien que afirmaba haber visto a Daniel en el lugar del crimen. La abogada de Daniel, la SRA. Carter, una mujer conocida por su espíritu inquebrantable, objetó a cada paso. No iba a dejar que su cliente fuera condenado sin luchar hasta el último aliento. Su voz resonó, un único faro de desafío contra la creciente marea de culpabilidad. Cada objeción era un intento desesperado por cambiar el rumbo del juicio. Protesto, su señoría. Su voz era firme, pero había un matiz de desesperación. El juez, una figura severa con ojos que no perdían detalle, golpeó su mazo. ¡Orden en la sala! Su voz era un trueno que cortaba el aire. Bramó, su voz resonando a través del tenso silencio. Cada palabra era una sentencia en sí misma. El peso de la evidencia era aplastante. Cada pieza parecía añadir una carga más sobre los hombros de Daniel. La mirada de Daniel cayó a su regazo. La esperanza parecía agotarse. En su rostro se podía ver la lucha interna, la batalla entre la esperanza y la desesperación. Sus manos temblaban ligeramente, un reflejo de la tormenta emocional que se desataba dentro de él. Sabía que su vida estaba en juego, y cada segundo que pasaba lo acercaba más a un destino incierto. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, cada tic-tac resonando como un recordatorio de la inminente decisión. La tensión en la sala era palpable, y todos esperaban con el aliento contenido. Los espectadores, con rostros ansiosos, no podían apartar la vista del joven acusado. Cada uno de ellos tenía su propia opinión, pero todos sabían que el veredicto estaba cerca. El juez observaba al jurado, sus ojos escrutadores buscando cualquier señal de duda o certeza. Sabía que su decisión sería crucial, y no podía permitirse ningún error. El jurado deliberaba. Susurros y discusiones llenaban la pequeña sala donde se encontraban. Cada miembro sabía que su decisión tendría un impacto duradero en la vida de Daniel. La familia de Daniel, sentada en la primera fila, observaba con corazones pesados. Sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y temor, sabiendo que el destino de su ser querido estaba en manos de otros. Daniel levantó la vista y miró a su familia. En ese momento, sus ojos se encontraron, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Sabían que, pase lo que pase, estarían juntos en esto. Las puertas del tribunal se cerraron con un sonido sordo, marcando el final de una jornada intensa. La decisión estaba en manos del jurado, y todos sabían que el veredicto cambiaría vidas para siempre. El señor Stone continuó su acusación, su voz un arma. Presentó cada prueba como un trofeo.
La huella dactilar coincidía con la de Daniel. La grabación de seguridad, aunque granulada, mostraba una figura que se le parecía. El testigo, una cajera nerviosa, señaló directamente a Daniel con la voz temblorosa. Es él, nunca olvidaría esa cara. El corazón de Daniel se encogió. Él había estado allí, pero no había cometido el crimen. Era inocente. Pero ¿cómo podría probarlo? La SRA. Carter, su abogada, mantuvo la calma. Garabateaba notas furiosamente, con el ceño fruncido en concentración. Sabía que esto era malo, muy malo, pero también sabía que las cosas no siempre eran lo que parecían. Tenía que haber una debilidad, una grieta en el caso de la fiscalía. La sala del tribunal pareció acercarse a Daniel. Las paredes parecían estar cerrándose. La evidencia era abrumadora. Su destino parecía sellado. La fiscalía llamó a un testigo tras otro, cada uno más convincente que el anterior. Cada uno de ellos iba minando la esperanza de Daniel, como si cada palabra fuera un clavo más en su ataúd. Por favor, diga lo que vio el día del robo. No omita ningún detalle. Un vecino afirmó haber visto a Daniel actuando sospechosamente el día del robo, merodeando cerca de la escena del crimen. Un antiguo compañero de clase testificó sobre el pasado problemático de Daniel, describiéndolo como un joven conflictivo que siempre estaba en problemas. ¿Y qué puede decirnos sobre el comportamiento de Daniel en la escuela? ¿Era un estudiante problemático? La SRA. Carter respondió a cada testigo con preguntas incisivas, destacando las incoherencias y los prejuicios en sus testimonios, intentando sembrar dudas en el jurado. ¿No es cierto que usted tiene un resentimiento personal contra Daniel? ¿No es verdad que tuvieron una disputa en el pasado? Pero el daño estaba hecho. Las palabras de los testigos ya habían dejado una marca indeleble. El jurado estaba siendo persuadido. Sus expresiones cambiaban con cada testimonio, inclinándose cada vez más hacia la culpabilidad. Daniel podía verlo en sus ojos. La duda, la sospecha, la condena antes de que se presentaran todas las pruebas. Ya estaba siendo juzgado, condenado antes de tener la oportunidad de defenderse adecuadamente. El peso de las acusaciones era sofocante. Cada testimonio era como una piedra más en su espalda. Los esfuerzos de su propia abogada parecían inútiles contra la avalancha de testimonios condenatorios, cada uno más devastador que el anterior. Se sentía completamente solo, perdido en un sistema que parecía decidido a aplastarlo sin piedad. El juicio continuó, cada día una batalla agotadora, cada testimonio una nueva herida. La esperanza era una vela parpadeante en el viento, amenazada con ser extinguida por la implacable tormenta de pruebas y acusaciones. ¿Saldría a la luz la verdad alguna vez? ¿Podría Daniel encontrar justicia en medio de tanta oscuridad y desesperación? La SRA. Carter no se rendía. Seguía luchando, buscando cualquier resquicio de duda, cualquier prueba que pudiera exonerar a Daniel. Cada pregunta, cada objeción, era un intento de desmantelar la narrativa de la fiscalía, demostrar que no todo era tan claro como parecía. La verdad estaba ahí fuera, oculta entre las sombras de los testimonios contradictorios y las pruebas circunstanciales. Daniel solo podía esperar que, al final, la justicia prevaleciera y que la verdad saliera a la luz, liberándolo de las cadenas de la sospecha y la condena. La SRA. Carter sabía que tenía que cambiar la narrativa. El caso parecía perdido y la fiscalía tenía todas las cartas a su favor. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Necesitaba algo, cualquier cosa, para poner en duda el caso de la fiscalía. Pasó horas revisando documentos, buscando una grieta, una inconsistencia, algo que pudiera usar a su favor. Entonces surgió un rayo de esperanza, un pequeño detalle que había pasado desapercibido, pero que podría cambiarlo todo. Durante el contrainterrogatorio, uno de los testigos, el vecino, cometió un desliz, un error que podría ser crucial. Vi un coche rojo alejándose a toda velocidad del lugar de los hechos, dijo el vecino con voz temblorosa. Esto contradecía la afirmación de la fiscalía de que Daniel había huido a pie. La fiscalía había construido su caso sobre la premisa de que no había vehículo involucrado. La SRA. Carter aprovechó esta discrepancia. Sabía que este era el momento que había estado esperando. Su voz fue aguda, insistente, mientras presionaba al testigo para obtener más detalles. No podía dejar pasar esta oportunidad. ¿Está seguro del color del coche?, preguntó,
con una intensidad que hizo que el testigo se removiera incómodo en su asiento. La sala del tribunal se agitó. La atención del jurado se despertó por primera vez. Podían sentir que algo importante estaba ocurriendo. ¿Podría ser esta la oportunidad que necesitaban? La duda comenzaba a infiltrarse en las mentes de los jurados. El testigo, nervioso, dio marcha atrás, alegando que no podía recordar el color del coche. Su vacilación era evidente. Yo no recuerdo el color exacto, dijo, su voz apenas un susurro. Pero la semilla de la duda se había plantado. La SRA. Carter había logrado lo que parecía imposible. La SRA. Carter había expuesto un fallo, una grieta en la aparentemente impenetrable armadura de la fiscalía. Este pequeño detalle podría ser el punto de inflexión. La sala del tribunal bullía con silenciosas especulaciones mientras el testigo era despedido. Las miradas se cruzaban, las mentes trabajaban febrilmente. El juez pidió un breve receso y la SRA. Carter regresó a su mesa, con un destello de determinación en sus ojos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero este era un buen comienzo. Podía sentir cómo cambiaba el impulso, cómo la marea empezaba a girar. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez había una chispa de esperanza. La SRA. Carter se reunió con su equipo, discutiendo los próximos pasos. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida. Revisaron notas, destacaron puntos importantes y planearon su estrategia con meticulosa precisión. No podían permitirse ningún error. Cuando el juez regresó y la sesión se reanudó, la SRA. Carter estaba lista. Se levantó, con la mirada fija en el jurado, y comenzó su siguiente movimiento. Con una voz firme y segura, presentó su argumento, sabiendo que cada palabra contaba. El jurado escuchaba atentamente, conscientes de la importancia de cada detalle. La determinación en su rostro era evidente, y los jurados no podían evitar sentirse influenciados por su convicción. La SRA. Carter estaba dando todo de sí, y el jurado lo sabía. La atmósfera en la sala del tribunal era intensa, cada palabra, cada gesto, cargado de significado. La SRA. Carter estaba en su elemento, y el jurado lo sentía. Concluyó su argumento con una nota de esperanza, dejando al jurado con mucho en qué pensar. Sabía que había hecho todo lo posible, y ahora solo quedaba esperar. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, la SRA. Carter se quedó un momento, reflexionando sobre lo que había logrado. Había plantado una semilla de duda, y eso era todo lo que necesitaba. Salió de la sala con la cabeza en alto, sabiendo que la batalla aún no había terminado, pero con la certeza de que había dado un paso crucial hacia la victoria.